con los aceites esenciales. Entonces, yo me voy a presentar, oficialmente voy a dar inicio a la plática, me voy a presentar. Soy el doctor Marco Antonio García, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, médico ya desde hace 34 años. ¿Sí? O sea que terminé ayer la escuela. Y dentro de estos 34 años de experiencia clínica, he tenido, pues, valga la redundancia, la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones. He tenido la oportunidad de trabajar para algunas empresas, de hecho, y manejando inclusive algunos productos para venta al mercado. Entonces, pues tenemos un poquito de experiencia en esa parte de querer compartir conocimiento. Y bueno, pues miren, probablemente ustedes ya saben que la diabetes tiene que ver con el famoso metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, yo aquí voy a poner mi presentación en este momento y quiero que empecemos con una condición diferente. ¿Por qué? Porque pues a todos ustedes, o a muchos de ustedes quizá les dijeron que íbamos a conocer sobre las alternativas terapéuticas que tiene el manejo de la diabetes y que no son necesariamente los medicamentos. ¿Sí? Y a este respecto, yo quisiera resaltar tres cosas. Primero necesitamos dejar muy claro que de qué tamaño es el problema de la diabetes. ¿Será pequeño, será grande, será muy grande? Aquí yo les voy a presentar datos en donde ustedes quizás se van a sorprender de la cantidad de esta enfermedad. No está compartiendo. ¿No? ¿Sí me escuchan? Pero no estás compartiendo nada. ¿Y qué hago? ¿Listo? Pregúntale si la ven. ¿Están viendo están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver la imagen en la pantalla? Sí se alcanza a ver, doctor. Ahí está. Ahí tiene que estar viendo un mapamundi. ¿Está correcto? Ajá, es correcto. Okay. Muy bien. Entonces vamos en orden. Miren, las estadísticas mundiales basados en los datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud nos dice que, ¿qué creen? Que a nivel mundial la diabetes la padece 1 de cada 11 personas. 1 de cada 11 personas en el mundo ya padece hoy día diabetes. Es un número extremadamente alto. Y luego, agregado a esto, vemos que de pronto, aparte de que son 1 de cada 11 personas, el volumen total de pacientes que padecen diabetes en el mundo ya rebasa los 422 millones de personas. Una cantidad estratosférica, ¿sí? Sigo avanzando en la parte de los datos y ustedes vean que más del 80% de las muertes que se registran por diabetes, ¿en dónde se da? En los países de escasos o de bajos recursos, dentro de los cuales, pues a lo mejor en algún momento participamos nosotros. Y el dato más importante, que es el que les pongo aquí al final, es que se espera que para el 2030 se esté duplicando el número de pacientes que padecen diabetes en el mundo. Entonces, si yo parto de esta base que hoy día 1 de cada 11 personas padecen diabetes, y lo cruzo contra el último dato de esta diapositiva, donde dice que en un periodo de 10 años se va a duplicar. Imagínense para el 2030, si todavía el Señor nos permite estar acá, pues vamos a tener exactamente 22 personas de cada 100 padeciendo diabetes. Y eso pues es una cifra por demás exorbitante. Ahora, todos se preguntarán, ¿y cómo está la distribución? Bueno, pues aquí yo les pongo el dato de 2019 y vemos ahí que los chinitos también se llevan las palmas en cuestión del número del número de muertes de adultos con diabetes. Y nosotros, fíjense dónde estamos. En México estamos en 12.8 millones de personas que padecen diabetes. Y yo les voy a pasar una estadística más reciente en donde 12.8 millones de pacientes ya se incrementó de una manera sustancial. Así que
Si nosotros queremos verlo desde la parte donde pacientes con diabetes hay, sí, hay, y hay un montón. El problema es encontrarlos. Y lo más difícil es convencerlos de que tienen que entrar a una terapia para que no se dañe su organismo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a tocar en algunos slides más adelante, que el problema es que el paciente no se muere de la diabetes, el paciente se muere de las complicaciones que le acarrea la diabetes. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando. Fíjense bien, la prevalencia es el número de casos nuevos que aparecen año por año en México, bueno, en el mundo. Y aquí vemos que estamos en segundo lugar en prevalencia, es decir, México va debajo de Alemania en casos nuevos por año, multiplicándose y multiplicándose. Y por eso aquí yo les puse que para 2019 la estadística en México decía que ya estaba en cerca de los 19 millones de personas padeciendo diabetes. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo importante destacar de todo esto? Si nosotros queremos dar una definición y entender claramente qué es la diabetes, yo voy a tratar de explicarlo con esta pequeña sentencia aquí. La diabetes es un trastorno metabólico. ¿Esto qué significa? Que tiene que ver con lo que mi cuerpo transforma dentro. De todo lo que yo coma o tome, mi cuerpo lo va a transformar en energía. Este trastorno metabólico en el caso de la diabetes es de carácter crónico. Y aquí yo quisiera que se apuntaran, si están tomando apuntes, la primera llamada de atención. Es un padecimiento metabólico crónico, lo cual significa que el paciente que debuta como diabético no lo va a dejar de ser el resto de sus días. Es un padecimiento metabólico crónico que limita la capacidad de las células del organismo para utilizar, ¿qué? Lo que todo mundo conoce como el azúcar, que médicamente es la glucosa. Y la glucosa es ese elemento que una vez que entra a nuestro cuerpo, se convierte en energía y nos permite estar activos, tener ese dinamismo para nuestras actividades cotidianas y que viene directamente relacionado de nuestro consumo de glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro? Es un trastorno crónico metabólico en donde se ve mezclada la falta de la utilización de la glucosa. Primer punto. Vamos al siguiente. ¿Dónde está el problema? Yo ya sé que en la diabetes lo que al paciente le sobra es azúcar, pero ¿por qué no se aprovecha? El punto es este. Tenemos este órgano que se llama páncreas, que en alguna porción de su formación interna tiene células especializadas que se dedican a producir y a liberar a nuestra sangre una sustancia que todo el mundo conoce, pero que nadie ha visto en fotografía y que yo aquí se las voy a mostrar, y que es la insulina. Esta es la fotografía de la insulina. Y aquí tenemos entonces que el páncreas, si yo me regreso, el páncreas que se dedica a producir insulina, en la diabetes tiene dos problemas. El primero, no está produciendo la cantidad suficiente de insulina que mi cuerpo está necesitando, ¿sí? O la calidad de lo que está produciendo, la insulina que está produciendo, no es la que mi cuerpo necesita y entonces me estoy quedando con remanente de glucosa que no se está aprovechando. Voy a tratar de explicarlo de una manera más simple. Esta es la cifra que todo el mundo tiene como mágica para saber si es o no es diabético. Hoy se sabe que el rango normal de glucosa va desde 70 hasta 110 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay otros parámetros más sofisticados, pero ahorita quedémonos con este que es el que nos marca si yo soy paciente normal en mi glucosa o no. Si el tope está en 110, el riesgo de que yo pueda desarrollar diabetes disminuye. No lo excluye, pero sí lo disminuye. Ahora, ¿qué más hay al respecto de esto? Cuando nosotros consumimos alimentos que traen glucosa principalmente, o cualquier alimento, ya sea proteína, sea una grasa, o los mismos carbohidratos, todos se van a transformar
en elementos de aprovechamiento mínimo en nuestro cuerpo, que es la glucosa. Y como ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, la glucosa junto con los glóbulos rojos va a estar circulando a través de ¿dónde? De nuestra sangre. Y entonces, en nuestra sangre, aquí, en las paredes de cada una de las células, la sangre nos va a traer la glucosa y la glucosa se va a aprovechar en el interior de la célula y va a producir energía. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema que se presenta en el caso de los pacientes diabéticos? Yo aquí le tomé un close-up a esas células de las que yo les estaba platicando y les muestro este canalito aquí. Este canalito que ustedes ven acá, este naranjita, es el canal por donde cada una de nuestras células, obviamente hay millones de estos canalitos en las células de nuestro cuerpo, pero aquí solamente le tomamos un close-up a este para hacer la ejemplificación. Y resulta que para que este canalito que ustedes ya ven abierto aquí se pueda abrir y se vuelva permeable para que pueda entrar la glucosa a la parte interna de la célula, ¿de quién creen que necesita este canalito? Necesita que aquí, a la puertita que está aquí, a esta, llegue la insulina. Y la insulina es la encargada de abrir este canalito para que la glucosa pueda pasar de la sangre al interior de la célula. Y entonces pueda estar trabajando formando energía. ¿Cuál es el problema aquí con el paciente diabético? En la diabetes estos canalitos no están funcionando. O el otro problema que ya había yo mencionado es que el páncreas no está produciendo la cantidad suficiente de insulina y entonces hay muchas puertitas que nunca se abren. Y como nunca se abren, ¿dónde se queda la glucosa? La glucosa, como lo ven ustedes aquí apuntado en la diapositiva, la glucosa se queda en la sangre, no pasa al interior de las células. Si no pasa al interior de las células, no se puede aprovechar. Y si no se puede aprovechar, se va a quedar el paciente con toda la glucosa circulando en su sangre. Por esta razón es que cuando a uno le toman esa muestrecita del dedo y está arriba de 110 miligramos, ups, la gente se espanta porque sabe en automático que se está convirtiendo probablemente en un paciente diabético. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es una de las grandes paradojas? Lo que al organismo le está sobrando es glucosa, porque toda está circulando en la sangre. Pero como no la puede aprovechar, entonces el paciente de qué? Si nuestro organismo no está recibiendo la energía del exterior, ¿de dónde creen que la va a sacar? La va a sacar de nuestras propias reservas. Y esas reservas se encuentran ubicadas en el hígado principalmente, en el tejido graso, que son las lonjitas, y en el músculo, en los músculos de nuestro cuerpo, ahí están nuestras reservas de energía. Entonces, un paciente diabético, como no le está aprovechando la glucosa en su cuerpo la empieza a extraer de su propio cuerpo, de su hígado, de su tejido graso, de sus lonjitas y de sus músculos. Y por eso con el correr de los meses o de los años, los pacientes que antes eran gorditos, después nos los encontramos que están extremadamente delgados. ¿Por qué? Porque se autoconsumieron. ¿Por qué? Por la falta de glucosa. Por la falta de glucosa y la falta de insulina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más necesitamos entender al respecto de la diabetes? Si ya revisamos un poquito que el problema son las puertas de acceso en las células para la glucosa, hay otras cosas que juegan un papel determinante y súper importante, y que son estas. Aquí como ustedes lo están viendo, esta foto que parece así como que un alien, es el receptor para la insulina en cada una de las células del cuerpo, ¿sí? Y a través de estos canalitos que ustedes ven acá, es que la glucosa que anda circulando en la parte externa, ¿sí? Déjenme ver si les puedo poner un marcador, ¿sí? Esa glucosa que anda circulando en la parte externa llega a estos
a estos aditamentos que son los que la absorben, pasan por estos canales y se incorporan a la parte interna de nuestra célula y empiezan a liberar la energía que nuestro cuerpo necesita. Como en este caso, en la diabetes, no tenemos suficientes canales abiertos o la insulina no está funcionando de manera apropiada, toda la glucosa, que son estos fragmentos que ven acá como moraditos, todos estos fragmentos de glucosa se empiezan a convertir en lo que ustedes ven aquí en esta palabra, en radicales libres, que son sustancias que, así como están viendo ustedes aquí, una integridad en cada célula, están unidos, están juntos, pero no están revueltos. Cada uno tiene una separación y todo esto permite que funcione de manera uniforme e integral. Cuando los radicales libres que se derivan de las toxinas que me deja la glucosa elevada en la sangre se empiezan a circular y a amontonar, es como aquella señora, es como aquella señora latosa que en el mercado empieza a provocar el desorden y termina por hacer una revolución. Así son los radicales libres. Llegan, provocan desorden, desestabilizan a las células y entonces el paciente empieza a tener complicaciones, que ahorita vamos a revisar de qué tipo son esas complicaciones, pero una parte importante de los efectos nocivos que tiene la diabetes se refieren a la liberación y acumulación en las células del cuerpo de los llamados radicales libres, que simplemente son sustancias tóxicas para nuestro organismo. Y ese es el segundo punto que tienen que apuntar en sus anotaciones, porque estos radicales libres van a ser el foco de atención del tratamiento posterior y vamos a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ya entendemos ahora que estos radicales libres me dañan las células y provocan lesiones que degeneran en malfunción de los órganos. Vamos a ver qué tanto afectan estos. Fíjense bien, estos radicales libres son moléculas inestables y muy reactivas que reaccionan y dañan las funciones celulares, como yo lo estaba tratando de explicar. Aquí está la definición como tal de lo que son los radicales libres. Entonces, como son muy inestables, por eso hablaba yo de aquella señora que de pronto llega al mercado y provoca crisis y todos terminan peleados y simplemente llegó, alborotó, no hizo nada y desarmó todo el orden que ya había. Así pasa con los radicales libres. Los radicales libres me provocan malfunciones celulares. ¿Ok? Ahora bien, vuelvo al punto de partida. Mi glucosa normal no tiene que rebasar 110. Discúlpenme que sea muy enfático en esto, pero ustedes van a entender al final por qué esta cifra mágica tiene que ver mucho con lo que vamos a intentar definir en el tratamiento paralelo o alternativo con el manejo de la diabetes. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que la diabetes es un padecimiento metabólico y crónico, en donde los radicales libres son sustancias nocivas que me están dañando continuamente las células de mi cuerpo, pues entonces ahora entremos a cuántos tipos de diabetes hay, porque para su sorpresa, no solamente hay una, hay más de 4 tipos de diabetes. Yo aquí solamente me voy a referir a las 2 primeras, que son las que más comúnmente se presentan en la consulta, ¿sí? Pero las diabetes se presentan así. Tenemos una clasificación en 2 rubros, la diabetes mellitus tipo 1, que ahorita voy a explicar en qué consiste, la diabetes tipo 2, que es la que más padecen las personas y de la que estábamos viendo la estadística a nivel mundial. El embarazo puede ser un factor detonante, un estadio en donde también la mujer puede sufrir de manera transitoria elevación de la glucosa, ¿sí? Y hay otras clasificaciones de otros en donde entran aquellos padecimientos como el cáncer, los tumores, algunas otras alteraciones que terminan por malfuncionar también el metabolismo de la glucosa y que convierten al paciente en diabético como un evento secundario, no como el evento principal. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de explicar rápidamente cada una de estas divisiones que la diabetes tiene, para poder entender básicamente cuál es el tratamiento que hoy vamos a revisar. La diabetes tipo 1
Se presenta regularmente en niños, esa es una gran diferencia. La mayoría de los que lo padecen son niños o menores de 15 años, ¿sí? Y aquí es porque este padecimiento se presenta, la diabetes tipo 1 se presenta porque las células beta que yo les presenté al principio, que son las que producen insulina, ¿qué creen? Atacan a la propia insulina. Entonces es un padecimiento que tiene que ver con el sistema inmunológico y que no deja que la insulina actúe, aunque se esté liberando de manera correcta dentro del páncreas. Entonces, es un padecimiento que aparece en edades tempranas y que tiene un factor netamente inmunológico. Si ustedes me preguntaran, oiga, y entre los diferentes tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, ¿cuál es la relación? ¿Cuál se presenta más fácilmente? La que más se presenta es la diabetes tipo 2. Más o menos la estadística nos dice que de cada 10 pacientes que son diabéticos, uno es insulino dependiente, que es esta, la diabetes tipo 1, y la segunda, los otros 9 son padecimientos son diabéticos tipo 2. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que tiene la diabetes tipo 1? Pues esta es la triada típica del paciente diabético. La voy a mencionar ahorita y la voy a volver a mencionar más adelante. Poliuria. El paciente está orinando mucho, constantemente está yendo al baño a hacer pipí. Va y hace un chorrito, se regresa y va por otro chorrito. No son micciones completas, ¿sí? Porque se está estimulando continuamente el vaciado de la vejiga. La polidipsia, que es el síntoma 2, esa polidipsia es que el paciente tiene mucha sed y esto es un mecanismo de compensación. Si en la primera, la poliuria, se está deshidratando porque está yendo constantemente al baño a orinar, pues la polidipsia viene como un mecanismo de compensación y me da mucha sed para tratar de recuperar la sangre el agua que ya se ha perdido. Y, como yo lo dije al principio, el paciente tiene mucha glucosa, pero esa glucosa, ¿dónde está? Está circulando en la sangre, no está en el interior de las células. Por lo tanto, mis células me van a estar demandando que necesitan energía y por eso el paciente presenta la famosa polifagia, que es mucha hambre. Y esta es la triada que presentan los pacientes diabéticos, tanto los tipo 1 como los tipo 2. Mucha orina, mucha sed, mucha hambre. Y por consecuencia, en esta particularmente en la diabetes tipo 1, los pacientes son extremadamente delgados, muy flacos. Siempre están espiritifláuticos. Pueden llegar a la adolescencia y a la edad adulta, pero son extremadamente delgados. ¿Por qué? Porque el problema es que este padecimiento, fíjense cuántas cosas otras altera. Me altera el sueño, me altera la piel, me da alteraciones visuales, y la forma en la que tiene que tratarse es exclusivamente con insulina. Estos pacientes de la diabetes tipo 1 no pueden ser tratados con los medicamentos que todo el mundo conoce, que son las pastillitas de la famosa metformina y demás medicamentos. Ellos no pueden ser tratados con estos medicamentos porque no responden a estos fármacos. Entonces todo el tiempo tienen que estar inyectando insulina. Son insulino dependientes. Entonces, la característica principal de la diabetes tipo 1 es que se presenta a edades muy tempranas en la edad, desde los 3 hasta los 15 años promedio, y que estos pacientes van a depender 100% de su terapia a base de insulina. ¿Ok? Hasta aquí, pues yo espero que vayamos entendidos en cuál es el problema que tenemos con la diabetes, porque aunque esta es la menos frecuente, vamos ahorita a desglosar qué pasa con la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, ¿sí? Y nos abarca del 90 al 95% de todos los pacientes diabéticos, incluyendo los tipo 1 y los tipo 2. O sea, que el grueso de los pacientes van a caer aquí, en la diabetes tipo 2, ¿sí? Y dentro de esta todavía tenemos una subclasificación
que nos dice que aunque el paciente ya sea adulto, su manejo de tratamiento puede ser basado en la insulina cuando ya no responde a otro tipo de medicamentos, o aquellos que todavía con el medicamento oral, la pastillita, el parche y otro tipo de fármacos que también vamos a platicar rápidamente, con eso se le están controlando sus cifras de azúcar, sus cifras de glucosa, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro es que la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, tiene una subdivisión para pacientes que dependen de la insulina o para pacientes que dependen de los medicamentos que se toman por la vía oral. ¿Ok? Y volvemos a la cifra mágica. Si ustedes están pegados a la conversación y me están siguiendo, se han dado cuenta que en los dos tipos de diabetes, tanto en la 1 como esta, en la tipo 2, yo he puesto la misma cifra tope de glucosa porque no hay ninguna variante. El tope de glucosa normal son 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Y en algunos casos más rigurosos, la Sociedad Mexicana de Diabetes está proponiendo ya que se baje el rango a 100. ¿Por qué? Porque como somos el país número 1 en obesidad infantil, la posibilidad de que estos pacientes infantiles desarrollen diabetes tipo 2 a más temprana edad está creciendo a pasos agigantados. Y por eso es que mejor están pretendiendo bajar el rango para que la gente pues tienda a cuidarse un poco más. Muy bien. ¿Qué tendría yo que considerar para los síntomas en la diabetes tipo 2? Yo había mencionado en el paciente de la diabetes tipo 1 que orinaba mucho, que le daba mucha sed y que también estaba constantemente consumiendo alimento, que tenía mucha hambre. Pues aquí no cambia. Tenemos exactamente los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque en los dos tenemos deficiencia en la liberación, en la cantidad o en la calidad de la insulina. Y como no se está aprovechando esta, pues la glucosa se nos queda estancada. ¿En dónde? En la sangre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber al respecto de la diabetes tipo 2? ¿Sí? ¿Qué otros síntomas pueden ir asociados a la diabetes tipo 2, aparte de que estoy orinando mucho, estoy con mucha hambre y mucha sed? Cansancio extremo. Obvio, si los pacientes no están utilizando la glucosa y se están consumiendo sus reservas, el paciente la mayoría del día se siente cansado. Por deshidratación, la piel se les ve muy seca. Por alteraciones de la glucosa tan alta, se empiezan a formar pequeños algodoncillos en la retina de los ojos y los pacientes terminan con francos problemas visuales. ¿Sí? Se retarda la cicatrización. ¿Por qué? Porque porque el alto nivel de glucosa impide que los factores de la coagulación trabajen de manera apropiada. Y el más importante, las complicaciones más serias, las infecciones frecuentes en diversos órganos, piel, vías urinarias, genitales, ojos. El paciente se vuelve muy sensible a las infecciones, ¿sí? Entonces, son pacientes que necesitan estar bien controlados para que no tengan todo este tipo de alteraciones que vienen agregadas a la descompensación que les está provocando la mala utilización de la glucosa. Ahora, ¿quiénes son susceptibles? ¿Sí? ¿Qué factores de riesgo se pueden o necesitamos considerar de manera preponderante para saber si yo tengo riesgo o no de ser diabético? El primero y más importante es la historia familiar, es decir, el factor genético. Está comprobado que si en una familia uno de los padres es diabético y el otro no, existe alrededor del 60% de probabilidades que alguno de los hijos desarrolle diabetes. Si los dos cónyuges son diabéticos y tienen familia, los hijos van allá arriba del 85% de probabilidades de ser diabéticos.
en su edad adulta, ¿sí? Y aquí yo voy a detenerme en un comentario que regularmente en este tipo de pláticas se presenta. Seguramente que a muchos de ustedes les está surgiendo la duda de por qué muchas personas dicen que si por un susto, por un sobresalto, por una actividad así muy fuera de lo normal, se hizo diabético el paciente. Eso no sucede. La realidad es que este factor hereditario, cuando nosotros somos elaborados, somos fabricados en el vientre de nuestra madre, el chip de la diabetes se nos es colocado si es que traemos esa historia familiar. Y simplemente estos eventos que se presentan en algún momento de nuestra vida detonan que ese chip se active, así como cuando ustedes al teléfono le meten el chip y empieza a darle línea para poder hablar por teléfono, hacer una llamada, mandar un mensaje por WhatsApp, etcétera. Lo mismo sucede con la diabetes en su historia genética. El paciente en algún momento de su historia va a activar este chip para desarrollar francamente la intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Ahora, no es el único. Este es el factor principal, pero vienen factores agregados como son los que están viendo acá. La falta de ejercicio, el sedentarismo es un factor muy importante para el desarrollo de la diabetes. Hoy día ni se diga el sobrepeso. El sobrepeso es hoy día el factor más importante fuera del genético que está contribuyendo a que se desarrolle más frecuentemente el padecimiento. Y obviamente, pues junto con el sobrepeso viene la comida chatarra, aquellas cosas que cada vez estamos consumiendo con más frecuencia. No voy a decir los nombres, pero pues todo el mundo sabe a qué nos referimos con la comida chatarra. Y entonces estos son los principales factores de riesgo que toda persona durante el transcurso de su vida tiene que estar considerando para saber si está o no en posibilidades de desarrollar diabetes en algún momento de su historia. ¿Ok? Entonces, estos principales factores de riesgo son para el paciente adulto, o sea, diabetes tipo 2. Muy bien. ¿Qué creen? Aquí hay algo bien importante. Una de las grandes complicaciones que presenta la diabetes es que empiezan a sucederse fenómenos como este. Si ustedes ven en estas imágenes que hay en el mundo animal, en el reino animal, esa capacidad de poderse adaptar a las condiciones del medio, ¿sí? Ya sea tanto para el medio ambiente como por el ambiente celular, como para el ambiente externo, el ambiente interno, ¿sí? Y en este caso, pues el ser humano no queda exento de estas adaptaciones que la naturaleza le permite hacer. ¿Por qué hago un preámbulo tan alto por esto? El paciente diabético, desafortunadamente, y así lo digo con todas las letras, el paciente diabético tiene un gran problema. Esta adaptación natural de la cual nos ha dotado Dios en el caso de la diabetes juega en contra del padecimiento. ¿Por qué? Médicamente, esta adaptación que nosotros tenemos a los medios en donde vamos a compensar y a movernos de una manera diferente, médicamente se llama homeoresis, ¿sí? Y les voy a explicar en qué consiste esta homeoresis en el paciente diabético. Estos factores naturales de adaptación, ¿en qué consisten? Revisa el chat porque tienes preguntas, por favor. Ay, perdónenme, es que me emocioné. Me emocioné. Déjenme abro el chat para ver qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Y me quedo aquí, en este punto de la muerte silenciosa por el fenómeno de la homeoresis. Dame un segundito y abro. No lo encuentro, a ver si ahorita mi mujercita me viene a ayudar. Pero bueno, de todas maneras, ahí guárdenme sus preguntitas, sus dudas, y ahorita las aclaramos. Me quedo con este concepto de la homeoresis. ¿En qué consiste la homeoresis?
Este fenómeno de adaptación es el que a los pacientes los pone en un franco riesgo de muerte por lo siguiente. Dijimos ya en varias ocasiones que la cifra normal de glucosa es de 70 hasta 110. Pero ¿qué creen? Los pacientes diabéticos tienen esta capacidad de irse adaptando conforme va subiendo la glucosa. Y entonces, si pasa un rango de... Aquí yo puse ejemplos nada más, ¿eh? Si pasa en 350 a 310, ¿qué creen? Su cuerpo se adapta y él sigue trabajando y sigue funcionando normalito, como si no tuviera ninguna enfermedad. Sí, claro. Aquí me están preguntando que si cuando un paciente con diabetes lleva un susto, se eleva más la glucosa. Sí, por supuesto, y les voy a decir por qué. Cuando uno tiene un susto importante, una actividad en donde súbitamente se libera a nuestra sangre una sustancia que se llama adrenalina, la adrenalina tiene la capacidad de bloquear la acción de la insulina. Y entonces esto hace que suba todavía más el nivel de glucosa por el efecto de la adrenalina liberada a la corriente circulatoria. Eso es lo que le pasa a los pacientes diabéticos cuando reciben un susto. Hacer una dieta sin nada de carbohidratos puede provocar diabetes. En términos generales, no, pero influye mucho que los otros factores de riesgo, si está usted haciendo ejercicio, si está en calidad de obeso, porque puede usted tener una dieta fuera de carbohidratos, pero tener poco ejercicio y estar acumulando grasa por el tipo de alimentos que está consumiendo. ¿Sí? Ir desde el rango normal de glucosa en ayuno es el que hemos estado poniendo acá, 70 hasta 110. Y en el postprandial, que es cuando ustedes ya comieron, aproximadamente a la hora y media después de que ustedes comieron, la glucosa regularmente va a dar alrededor de 180 miligramos. Y esa es una condición normal siempre y cuando sea transitoria. Es decir, mi proceso de digestión me llevó hora y media. Y después de 2 horas de haber comido, yo sigo con glucosas arriba de 180, eso ya no es normal. Y como ya no es normal, tendría yo que estar pensando en si tengo algún factor de riesgo que me está llevando a desarrollar diabetes tipo 2. ¿Ok? Otra pregunta. Ahora con el temblor, por la mañana tenía 140 y después del evento tenía 400. Por supuesto, por lo que estoy refiriendo yo de la liberación de adrenalina. La adrenalina por el estrés bloquea los receptores de la insulina y va para arriba la glucosa. Y eso fue para todos, ¿eh? No solamente para los pacientes diabéticos, fue en general para todos. No veo pantalla. ¿Alguien más está igual? Veo negro. ¿Alguien más no me ve? Ahorita estamos en la diapositiva donde ustedes están viendo la escalera con los diferentes rangos de glucosa. ¿Ok? Y yo estaba explicando que este fenómeno de la homeoresis, ¿no? El fenómeno de la homeoresis es esa capacidad que va desarrollando nuestro cuerpo para soportar cada vez más altos los niveles de glucosa. Y ese es un gran problema, porque por eso muchos pacientes diabéticos dicen, pues es que yo no me siento mal, y les toma es que doctor, yo no me siento mal, y les pone uno el aparatito para medirles la glucosa, y resulta que está arriba de 300, arriba de 400 su nivel de azúcar, su nivel de glucosa. Pero él no se siente mal por este fenómeno de adaptación que su cuerpo está experimentando de manera continua. Y eso es lo que en realidad convierte a la diabetes en la muerte silenciosa. El paciente no sabe en qué momento la cifra de azúcar va a llegar tan alta que va a caer en un coma diabético. Me voy a salir un momentito de la pantalla porque parece que se está viciando, ¿sí? Y voy a tratar de compartir con ustedes
de manera visual mientras se vuelve a estabilizar la señal. Hasta aquí está más o menos entendido. Voy a tratar de contestar sus preguntas, que no ven que está en negro. Comer mucha fruta y disminuir otro tipo de alimentos puede subir el azúcar a nivel de diabetes. No, regularmente las frutas, como son, alimentos de carbohidratos de baja densidad, se pueden utilizar sin ningún problema porque aportan calorías, pero no al nivel de lo que me da una hamburguesa o me da un hot dog o una pizza. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Se pueden consumir las frutas sin ninguna complicación, siempre y cuando usted no tenga factores de riesgo como los que ya revisamos. ¿Por qué? Porque si usted tiene todos los factores de riesgo, tiene el genético, tiene el sedentarismo, está hipertenso, come chatarra y demás, pues aunque se coma las frutas más sanas del planeta, el riesgo de que tenga diabetes está implícito. ¿Ok? Bueno, miren, me dicen que sigue sin escucharse, pero que sí, perdón, que sí, que no se ve, pero que sí me escuchan. Bueno. ¿Puede compartir la pantalla? Es que no me da Un la opción. momentito. Salte tantito. Ahora, este problema de la famosa homeorresis, que es este fenómeno de adaptación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que el paciente diabético tarde o temprano el paciente diabético va a hacer ¿qué? Complicaciones. Se va a complicar. Y esas complicaciones que nos acarrea la diabetes, la más desafortunada es la insuficiencia renal crónica. Los riñones dejan de funcionar y el paciente ya no tiene la posibilidad de sobrevivir sin su riñón, a menos que le hagan, ¿qué? Un trasplante. ¿Sí? Esa es la única chance. ¿Cuál es la otra complicación que regularmente presentan los pacientes diabéticos descompensados? La retinopatía diabética. El paciente empieza a perder la capacidad de ver correctamente. Ya no ve. Y entonces tienen que ir continuamente con el oftalmólogo para que les haga revisiones de su graduación de los lentes o para que en muchos casos les hagan cirugía láser y les quiten esos algodoncillos que se forman en la retina por las concentraciones altas de glucosa. Otra complicación frecuente a largo plazo para los... ¿De dónde me salgo? Pues yo no vi la opción. A ver, vamos a tratar de arreglar. Un segundito, por favor. Es que tenemos fallas con el internet. Es que ya se trabó. Tú sígueles platicando. Ok. Otro fenómeno que se presenta con los pacientes diabéticos es uno es la retinopatía diabética, que es la que tiene que ver con la capacidad visual, y la otra es la neuropatía periférica. El paciente empieza a tener las manos y los pies, todo el tiempo los tiene fríos. ¿Y eso es por qué? Porque las altas concentraciones de glucosa en su sangre empiezan a tapar, para que me entiendan de una manera muy coloquial, empiezan a tapar los vasitos periféricos, que ¿cuáles son? Los más alejados, los de nuestras yemas de las manos, de los dedos y las yemas de los pies. Y por eso el paciente invariablemente tiene los pies y las manos frías. Y eso va trastornando la circulación general. Entonces son pacientes que también
van desarrollando, aparte de la neuropatía periférica, van desarrollando insuficiencia vascular, o lo que la gente conoce básicamente como varices del paciente diabético. Y la última, la complicación que nos lleva a tener eventos muy espectaculares, es el famoso pie diabético. Tejido donde ya no se pudo alimentar por la alta concentración de azúcar, tejido que se muere y tejido que empieza a generar procesos infecciosos, abscesos y hasta amputaciones de los miembros porque ya no hay tejido sano. Esas son desafortunadamente las grandes complicaciones de la diabetes cuando los pacientes no son tratados correctamente o cuando ellos piensan que por no tener ninguna manifestación por el fenómeno de la homeoresis, por este fenómeno de adaptación, ¿sí? Se la pasan bien y ahí se la van campechaneando. Es más, muchos pacientes diabéticos que empiezan a tomar medicamento, una vez que se sienten ya bien, que no están mareados, que no les duele la cabeza, que no están cansados, dejan de tomarse sus medicamentos y aprenden, ahora sí que como que a campechanear. El tratamiento es solo cuando se sienten mal, se toman el medicamento. De otra forma, no lo hacen. Muy bien. Entonces, aquí el punto es que en esta parte de las complicaciones, pues nos queda por entender que lo que menos queremos que sufran los pacientes es justamente complicaciones derivadas de las altas concentraciones de azúcar en su sangre. Por lo tanto, ese numerito mágico que yo les he estado poniendo ya en repetidas veces en la presentación de 70 a 110 es lo que ustedes necesitan manejar en ayuno como la cifra que les permitirá estar protegidos de un posible riesgo de diabetes. Y la otra es cuidar que los factores de riesgo. Esos factores de riesgo, aparte del genético, el malo estilo de vida, la mala calidad de los alimentos, la falta de ejercicio, ¿sí? Todo eso influye en que se pueda convertir en una franca diabetes. Diabetes tipo, ¿de qué dijimos? Tipo 2, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. No tienes que salir otra vez. Y aquí. Ajá. Baja. Permítame un segundito, ¿eh? Se llama ese país se llama tamales. Ese país se llama pozole. Ese país se llama familia. Se llama Día de Muertos. Yo creo que usted debería terminar con la entrevista. ¿Qué por la obligación? Eso. Por todo. Permiso. Doctor, se silenció su micrófono. Ya está en activo, perdónenme. Es que estamos aquí reacomodando otra vez para que se pueda ver el resto de la presentación, que básicamente es la parte más importante. Ok, entonces miren, si nosotros volvemos a lo que estábamos mencionando sobre factores de riesgo, pues necesitamos cuidarlos en mucho, ¿sí? Tener muy, muy en alto que estos factores de riesgo nos van a hacer el favor o la contra con respecto a tener o no
cifras altas de glucosa. ¿Ok? Ahora, déjenme. Nos quedamos aquí, en este famoso fenómeno llamado homeoresis, ¿ok? Que es un fenómeno, dijimos, de adaptación a que cuanto más va subiendo la cifra de glucosa, el paciente lo va tolerando y se siente súper bien. Puede estar en 300, 400 miligramos de glucosa y él como si nada, como si estuviera en 70. Ese es el gran problema, ¿sí? ¿Dónde sufre los estragos? Que era lo que yo estaba tratando de comentarles antes de que se cortara la presentación. Estas complicaciones tardías pues se dan con la insuficiencia renal, con la afectación de los nervios periféricos, con la afectación del corazón, con la afectación del famoso pie diabético y con la retinopatía, que es algo típico del paciente diabético descompensado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vámonos a la siguiente parte. Yo ya sé qué es la diabetes, ya sé cuántos tipos de diabetes hay, ya sé cuáles son los factores de riesgo que me llegan o que me llevan hasta este padecimiento. Y luego, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A este respecto, solamente me voy a detener brevemente a describirles cómo es que de los diferentes tipos de medicamentos que hay, ¿sí? No me voy a detener tanto en describirles si son unos o si son otros. Básicamente el tratamiento para la diabetes se fundamenta en ¿qué? Se fundamenta, permítame, se fundamenta en darme o medicamentos que me controlen de manera tomada la glucosa, los cuales se llaman hipoglucemiantes orales, y de los cuales conocemos más de 8 tipos, donde cae la metformina, la glibenclamida, las pioglitazonas, la carbosa, etcétera. Compuestos que probablemente por ahí escucharon en algún momento, ¿sí? Y del otro lado, el tratamiento para los que ya con todas las posibilidades de pastillitas no se controlaron, tienen que pasar al segmento del manejo de insulinas, que ya pues ahora sí que es el último recurso que tendrían para poder controlar adecuadamente sus cifras de glucosa. Luego entonces estos pacientes que a la larga se van conociendo y sabiendo todos los hipoglucemiantes que hay, o por lo menos 2 o 3 de las diferentes marcas de insulina, son los que se la van viviendo subidas, bajadas de la insulina, hasta llegar a descompensaciones francas que ponen en riesgo su vida. ¿Ok? Entonces, sí queda claro que el tratamiento lo puedo hacer con medicamento tomado o con las inyecciones diarias de insulina en diversos horarios del día. Ahora bien, esta es la parte que médicamente o tradicionalmente se ha estado utilizando para el manejo de la diabetes. ¿Qué alternativas hay que no sean formalmente los fármacos? ¿Sí? En los aceites esenciales, ¿consideran ustedes o saben, han escuchado que hay opciones de tratamiento para controlar la glucosa en sangre? Pues, ¿qué creen? Que sí. Sí tenemos esa posibilidad de ofrecer con los aceites esenciales y con algunos otros productos de la línea, opciones que no tienen nada que ver con el manejo de los fármacos y que aquí ya voy a meter yo de mi cosecha. En el caso particular ya del manejo práctico, yo tengo muchos pacientes tratados con combinaciones de medicamentos y aceites esenciales, tratando de hacer que los pacientes consuman el mínimo de medicamento posible y lo vayan sustituyendo de manera progresiva con el uso de los aceites esenciales. Pero la pregunta sería, bueno, a ver, explíqueme, doctor. Usted me dijo que los medicamentos van a fabricar más insulina o que van a ayudar a que se queme la glucosa a nivel periférico y que eso me va a contribuir o me va a ayudar a que ya no se esté afectando mi glucosa en mi cuerpo. ¿Y qué hacen los aceites? ¿A poco los aceites hacen eso? Pues, ¿qué creen? Que tenemos dos cosas
con los aceites esenciales, que son extremadamente importantes. La primera, si se recuerdan, esta diapositiva que estoy poniendo a la derecha de su pantalla, es el radical de la insulina, ¿sí? Los receptores de la insulina, pero que yo dije que tenía una preponderancia importante acá, que la presencia de los famosos radicales libres, ¿sí? Que son sustancias que ya definí y que dije que son sustancias que alborotan el funcionamiento de todas las células y simplemente vienen a descomponer y a formar elementos tóxicos. ¿Cómo puede ayudar a su abue? Ella tiene 89 años, 8 años de diabetes, pero sufre mucho de infecciones urinarias. Ella está checando y lleva una buena alimentación. Ah, pues mira, ahorita vas a ver aquí un protocolo. Van a ver un protocolo que tiene que ver con el uso de los aceites esenciales para mejorar el funcionamiento renal. ¿Sí? Pero déjenme terminar con esto. La razón de que los aceites esenciales funcionen como una alternativa en el manejo de la glucosa, del control de la glucosa en un paciente diabético tiene que ver con qué. Los aceites esenciales tienen grado terapéutico y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no somos formalmente un medicamento, pero tenemos ese grado que nos permite estar de manera equiparable a la par de ellos sin tener que recurrir a las formas tradicionales farmacéuticas. Entonces, el éxito que puedan tener las combinaciones de los aceites esenciales se fundamenta en este efecto terapéutico que les estoy tratando de describir y en que van a neutralizar, muchos de los aceites esenciales van a neutralizar el efecto nocivo de los radicales libres en las células de todo el cuerpo. Y por eso es que encontramos que de pronto la terapia se vuelve antirradicales libres. Y entonces tenemos aceites con un grado terapéutico que se complementan con un efecto antirradicales libres para estabilizar las funciones celulares y, por supuesto, las funciones orgánicas del cuerpo del paciente, sea diabético o no sea diabético. ¿Ok? Bien, veamos qué podemos ofrecer en esta parte. Fíjense bien, a través de los receptores que tiene la nariz, ¿sí? Se vuelven los aceites, se micronizan y llegan al cerebro, en primera instancia llegan al cerebro para empezar a estimular la liberación de los receptores que en este caso se necesitan en el páncreas para que se abran esas puertitas que veíamos al principio y se pueda aprovechar la glucosa. Y si a esto le agregamos que los mismos aceites me van a neutralizar el efecto de los radicales libres, entonces yo estoy consiguiendo un doble efecto. Estoy favoreciendo que las funciones de mis células vuelvan o tiendan a la normalidad y por el otro lado estoy estimulando a los receptores propios del páncreas que me van a ayudar a que mejoren las condiciones del aprovechamiento de la insulina. Y por eso es que la alternativa natural con los aceites puede ser una opción para algunos pacientes o para muchos pacientes ya multitratados que no tienen pues ya muchas oportunidades porque han probado ya la mayoría de los fármacos. Ahora bien, si queremos formalmente empezar a hablar de cuáles pueden ser las mejores opciones, aquí tienen ustedes la primera. Yo no tengo una mejor concepción de un antioxidante, un antirradicales libres mejor que el Ninja Red. Y este es, para mí, con los pacientes que yo trato de manera conjunta a su diabetes, este es de entrada un medicamento de cajón. ¿Por qué razón? Porque no solamente va a cumplir con ser un potente antioxidante, también contrarresta el efecto de los radicales libres. Me ayuda a controlar las cifras de glucosa. Me controla la presión arterial y fíjense, me ayuda a desintoxicar el hígado. Todo eso muchos de ustedes ya lo conocen, pero en el caso particular del paciente diabético, ¿cuál sería el beneficio agregado de poder utilizar Ninja Red como base del tratamiento?
todo lo que tenemos acá, la porción nutrimental que ofrece y que el paciente, si no está comiendo bien, le puede ayudar a compensar y empezar a tener un mejor hábito de alimentación y de aprovechamiento de todo lo que él está consumiendo. Entonces, de entrada, esta fórmula del Ninja Red, pues yo se la recomendaría ampliamente. Yo vuelvo a insistir, yo tengo muchos pacientes que son diabéticos y que están dejando una parte importante del consumo de sus medicamentos y lo están cambiando por Ninja Red. No es que vaya a quitar completamente el medicamento, pero sí hace una sinergia que me permite tener un mejor control de la glucosa por ser, y aparte de todo, pues obviamente aquí pues en la parte práctica pues es el concepto de manejar la medicina alópata con la medicina propiamente natural de los aceites. ¿Ok? Ahora, si ya nos vamos formalmente a aquellos aceites que han demostrado que tienen efecto sobre el control de la glucosa, el cilantro es uno de los más relevantes porque ayuda a que se mantenga la secreción de insulina en el páncreas. Si decíamos que una parte fuerte de que no hay funcionamiento del páncreas es que no libera insulina, pues ¿qué creen? Aquí con el cilantro estimula los receptores de la insulina. Mi mamá no es diabética ni hipertensa y toma el jugo diario y le dolía la cabeza. ¿A qué se puede deber? A la sobrecarga de nutrientes que trae y que de pronto para tu mami es un poquito pesado. Yo aquí lo que te puedo recomendar es que de unos días le reduzcas la dosis, que no le des los 30 mililitros, le bajes a la mitad y conforme ella lo vaya tolerando, vas a ir cubriendo el requerimiento de los 30 mililitros, que es la dosis usual. Pregunta, buenas noches, ¿los aceites pueden sustituir a los medicamentos recetados por el doctor? No, de ninguna manera. Son complementarios, ¿sí? En algún momento sí puedes reducir al mínimo la dosis de los medicamentos, pero no es de ninguna manera equiparable los aceites a los fármacos. ¿Ok? ¿Otro? Bien, entonces fíjense ustedes aquí, el cilantro pues estimula al páncreas, me libera insulina y obviamente eso me ayuda a compensar la falta de... No, el cilantro en forma natural no ayuda a mejorar el consumo de glucosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que los aceites tienen grado terapéutico, están altamente concentrados. Y pues no, aunque nos comamos 1 kilo de cilantro en la comida, no vamos a conseguir que nos dé ni siquiera el equivalente a un par de gotas del concentrado del aceite. Sí, eso es un hecho. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto Ninja Red, hemos visto cilantro. Aquí les presento otro. Este es un aceite excelente. El Ocotea funciona muy bien en la estimulación del páncreas. ¿Sí? En el caso particular de los pacientes que yo manejo, les voy a decir cuál es para mí ahora sí que la receta de cocina. Yo los manejo Ninja Red, Ocotea y limón. Y ahorita van a ver ustedes en un par de slides adelante cómo es la combinación que se hace, pero esta fórmula, este protocolo, a mí me ha permitido bajar al mínimo el consumo de muchos medicamentos para la diabetes en muchos pacientes que ya estaban multitratados y que pues obviamente estaban hartos de estar consumiendo chochos y chochos y chochos 3 veces, 4 veces al día, ¿sí? De hecho, miren aquí tienen ustedes 1 a 3 gotas debajo de la lengua o mezclado con Ninja Red. Si ustedes le ponen al Ninja Red 2 gotitas de Ocotea y 2 gotitas de limón en la dosis diaria, eso les va a ayudar a mantener una glucosa altamente manejable, ¿sí? Muy bien, ¿qué otro aceite podemos encontrar? La canela también nos ayuda, tiene un efecto sobre la reducción de la glucosa y aparte nos da un plus porque tiene un efecto que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y de colesterol. Entonces, pues aquí ya va mucho de cómo
el paciente se esté desempeñando dentro de su diabetes, si debería usar canela, o si debería usar ocotea, o debería usar cilantro. Eso ya va en la experiencia de la persona que lo esté controlando, pues que básicamente va a ser su médico, ¿sí? Y fíjense lo que estábamos hace rato mencionando, combate las infecciones, reduce la inflamación y equilibra los niveles de glucosa en sangre. ¿Se puede usar el aceite de cilantro a pesar de que el paciente se inyecta insulina? Sin ningún problema, ¿sí? Aquí, en este caso, la dosis sería empezar por una gotita y estarlo monitoreando. Recuerden ustedes que con el paciente diabético, el punto clave es cuánto y cómo se está monitoreando sus niveles de glucosa. Todas estas recomendaciones que ustedes están viendo acá, invariablemente nos llevan a que necesitan llevar una bitácora donde vayan midiendo sus niveles de glucosa para saber cuánto más o cuánto menos necesitan estar consumiendo. Pero insisto, necesitan el soporte de un profesional que les ayude y que les oriente para saber cuál es la mejor decisión. Y no porque me vengan a ver a mí, eso sí que quede claro, sino porque parte del manejo integral pues tiene que ver con la parte formal que es la medicina. La canela elimina toxinas, ¿sí? Acuérdense que todos los aceites que estamos aquí mencionando tienen esa capacidad de ser antirradicales libres, por lo tanto están eliminando las toxinas de todo el cuerpo. Les pongo uno más, el clavo. El clavo también es una buena opción para el equilibrio de la diabetes porque estimula la liberación de insulina y también nos ayuda a reducir los niveles de colesterol, ¿sí? ¿En cuanto a qué? Esta, cuando viene en botón, o sea, el clove, el famoso clove así como tal, esa es una buena opción también para poder darle soporte al manejo de la glucosa en un paciente que tiene trastornos de la diabetes mellitus tipo 2, que es lo que ustedes están viendo aquí. Esta abreviación del DMT2 es diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes del adulto, la que estamos revisando. ¿Ok? La naranjita, que aparte de todo es uno de los aceites, creo yo, pues más accesibles en el catálogo de John Living, restaura el sistema endocrino, o sea que me ayuda a que funcione de una manera más uniforme mi páncreas, la tiroides, mi hígado, ¿sí? Nos ayuda a reducir la ansiedad y aparte ayuda al control de ¿qué? De la depresión, entonces este puede ser un buen complemento. Sí, es correcto. Los aceites son un buen soporte para mantener niveles de glucosa en rangos completamente saludables. ¿Alguno ayuda al mejor funcionamiento de la glándula tiroides? De estos que estamos viendo acá, el naranja. Pero hay otras preparaciones de aceites esenciales que ya tienen un efecto directo sobre el sistema endocrino, que pues ya los platicaremos en otra oportunidad, con una plática que vaya encaminada hacia los desequilibrios hormonales o endocrinológicos. Pero de entrada pues, tienen aquí el naranja como para estimular la buena función endocrina. Muy bien. Mirra puede ser otra opción y este es un excelente antioxidante. Entonces, va a depender mucho de qué estén buscando para corregir en el paciente diabético. ¿Qué tiene más alto? Tiene muy alta la glucosa y al mismo tiempo tiene alto triglicéridos y colesterol. Utilicen canela, utilicen mirra, ¿sí? Solamente quieren darle soporte para que se mantenga el nivel de glucosa en un nivel rango favorable, del cilantro, del ocotea a dosis baja, ¿sí? Y ya para terminar, aquí hay un par de, pues yo le podría llamar algo así como recetas de cocina, donde van a ver ya la mezcla de todos estos aceites en protocolos que hemos trabajado y que estamos usando con diferentes tipos de pacientes y que al final del día pues solamente son una sugerencia, una versión de la experiencia que hemos tenido con el manejo de los aceites en este padecimiento que es la diabetes. Clarisage, aquí está el que me preguntaban hace rato, que si hay posibilidad de usarlo para vías urinarias,
esta sería una buena opción, ¿sí? Junto con puede ser el Clarisage o el Sage, que va a depurar el riñón y va a ayudar a que funcione mejor para evitar que se compliquen las infecciones de las vías urinarias. Y aunque no está aquí, también te puedo decir que sumado a puedes utilizar en tu abuelita el vara de oro sumado a Clarisage, y los dos te van a dar una buena alternativa para que ese riñoncito funcione mejor. Pregunta, ¿comer fruta, muchas verduras y disminuir otro tipo de alimentos puede subir el nivel de azúcar a nivel de diabetes? Pues no, siempre y cuando los factores de riesgo estén controlados o no tenga usted factores de riesgo genéticos, que es el más importante. Si usted hace una comida normal, con sus frutas abundantes y demás, las frutas ya lo mencioné hace un momento, las frutas per se no son predisponentes a diabetes porque son glucosas que se van degradando rápidamente. Muy bien. El limón, pues nos ayuda a potencializar el efecto del Ninja Red. Tiene un efecto también antioxidante y ayuda a mejorar el aprovechamiento de la glucosa. Entonces, también podría ser un complemento para alguno de los otros aceites en donde busquemos hacer manejo de control de la glucosa, ¿sí? Y pues no es que yo quiera casarme con que Ninja Red es una excelente opción, pero pues pueden tomar de base Ninja Red y en cualquiera de las versiones agregar cualquiera de estos aceites para hacer el complemento, ¿sí? Y ya casi para terminar, la pimienta negra nos ayuda a descomponer. Fíjense, ayuda a descomponer el almidón, es decir, nos ayuda a que esas moléculas complejas, voy a poner como ejemplo el arroz. El arroz es un almidón complejo. Si por alguna razón un paciente que tiene tendencia a ser diabético es altamente fanático, como mi mujer, a estar comiendo arroz todos los días, esta puede ser una buena opción para mantener a raya sus niveles de glucosa sin que represente un riesgo, o si el paciente ya es diabético, pero le gusta echarse su arrocito de vez en cuando, pues la pimienta negra puede ser una buena opción para mantener estables sus niveles de glucosa, porque directamente va a entrar a convertir el almidón, que es la glucosa compleja, la va a convertir en moléculas más simples que puede aprovechar el cuerpo de una manera más decorosa. Y aquí vamos a entrar ya a las mezclas. Todo esto que yo les mencioné hasta aquí, pues son solo situaciones de aceites de manera aislada. Y acá ya en los protocolos, ustedes podrán ver que, por ejemplo, acá si ustedes mezclan Ninja Red, 3 gotas de limón, 2 gotas de cotea todas las mañanas en ayunas, van a ayudarse a tener un excelente control de la glucosa. Doctor, comenta que 30 mililitros de Ninja Red es la medida para un adulto. Para un niño de 11 años con problemas de diabetes es la misma. ¿Por qué? Porque tiene el problema de convertir la glucosa. Entonces de ahí no cambia. La dosis sigue siendo la misma, 30 mililitros. ¿Ok? Bien. Este es uno de los primeros protocolos que ustedes pueden tener en mente. Aquí hay otro. Pueden mezclar 12 onzas de agua, pueden mezclar 3 a 5 gotas de canela, cilantro, hierba, limón y estar bebiendo 2-3 veces al día como si fuera agua de uso, y esto les va a ayudar a estar manteniendo constantemente controladas las cifras de glucosa. 4 gotas de aceite esencial de canela y ciprés sobre el estómago. En la parte inferior de los pies, que es prácticamente la planta de los pies, y el aceite de cilantro en el pecho cada mañana, igualmente les van a ayudar a estar controlando las glucosas de cada día. Y vuelvo a repetir, importante que se estén monitoreando. ¿Para qué? Para definir cuál puede ser la mejor opción o la mejor dosis para cada paciente. Cada persona puede tener una dosis respuesta diferente, aunque aquí estemos dando de 3 a 5 o de 5 a 8, habrá quienes solo con 1 o 2 responde igual y con eso será suficiente. Para un paciente que tiene 209 de glucosa y está perdiendo la vista, ¿qué aceite le puede ayudar? Yo ahí sí te diría que directamente te vayas con Ninja Red, o cotea y cilantro, que son los que más fácilmente movilizan las cifras de glucosa a menos. Aquí abajo hay otro protocolito que dice que
Cada mañana masajeen los pies con aceite esencial de clavo y añade 8 a 10 gotas de cilantro, albahaca en una cápsula de gelatina. Es otro protocolo. También este puede ayudar a controlar las cifras de glucosa y estar monitoreando al paciente para ver si realmente 8 o 10 gotas es suficiente o hay que mover a menos. Eso va a depender de la respuesta de cada uno. Bien. Aquí hay otros protocolos, una gota de cilantro, una gota de ocotea debajo de la lengua todas las mañanas. Aquí pues yo pondría un poquito el soporte si de pronto por las mismas condiciones del paciente sus glándulas salivales están pues un tanto irritables y molestas, pues ponerlas debajo de la lengua los aceites así de manera directa puede no resultar una buena opción. Si no hay, o sea, los aceites per se no van a afectar, pero sí pueden cambiar un poquito la percepción después de algunos sabores si el paciente ya tiene una descompensación de su diabetes, que quede claro, ¿ok? Siguiente, 5 gotas de hierba limón, 5 gotas de hierba limón, 5 gotas de corteza de canela, cápsulas de gel y 2 a 3 gotas de aceite portador, y todo se toma junto con la comida. Este es un protocolo diferente porque este va a la hora de la comida. Y yo aquí les podría recomendar en particular con este que tendrían que tomarlo aproximadamente unos 20 a 30 minutos antes de que hagan su comida. ¿Para qué? Para que ya cuando los aceites se hayan integrado a su cuerpo y empiece el proceso de la digestión después de la comida, los receptores ya estén activados y estén listos para poder utilizarse y que más fácilmente se transforme la glucosa y se utilice la insulina. ¿Ok? Aquí abajo hay otro, aplicar una gota de cilantro en cada tobillo antes de acostarse y eso les va a ayudar también a mantener controlada su glucosa. Pregunta, doctor, ¿puede repetir cuál? ¿Me podrás describir cuál protocolo quieres que repita, por favor? El último, el de La comida. ¿El de la comida? Sí, claro. En una cápsula de gel, o sea, en una cápsula de gelatina, tú vas a colocar ahí 5 gotas de hierba limón o es uno u otro, hierba limón o corteza de canela. Y le agregas 2 o 3 gotas de aceite aportador, que puede ser de almendras, puede ser de coco, puede ser de uva, y eso te lo tomas 20 minutos antes de tu alimento principal, que seguramente va a ser la comida. ¿Para qué? Para garantizar que cuando el proceso de la digestión inicie, todos los receptores de estos aceites ya estén trabajando sobre el páncreas y se aproveche mucho mejor la glucosa. ¿Ok? Bien. Estos son los últimos. Si ya quieren hacer así un poquito más de variantes, también pueden utilizar los aceites en bañito para que se den su bañito de tina. En agua de baño agregan 6 a 8 gotas de alcanfor, el eucalipto, que obviamente son 6 a 8 gotas de cada uno, ¿sí? Y esto pues les ayuda para que aparte a través de todos los poros de su piel en el agua, esta se impregne de los aceites y les lleve al mismo cometido, que es evitar la formación de los radicales libres y estimular los receptores del páncreas para que libere insulina o ayude a degradar la glucosa periférica en todos los sistemas circulatorios del cuerpo. Incienso también lo pueden utilizar. Sí, yo les pediría que lo tengan ahí en mente porque de pronto puede suceder que el paciente hace una cifra de hipoglicemia. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando el paciente está descompensado porque no se ha tomado sus medicamentos y se los empieza a tomar de manera hasta con sobredosis, vienen las cifras, las crisis de hipoglicemia, baja muy bruscamente la glucosa. Y acuérdense, el famoso fenómeno de la homeoresis, que es ese fenómeno de la adaptación, puede llevarlos a que si el paciente ya estaba habituado a estar con una cifra arriba de lo normal de glucosa y por el efecto de los aceites o de sus medicamentos, la cifra llega a las condiciones normales, de manera transitoria se puede sentir mal.
porque para él tener una cifra de azúcar normal ya es un efecto negativo, ya hizo una adaptación para trabajar con un nivel diferente de azúcar. Por eso es importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta que esta es una condición que es cambiante todo el tiempo. Finalmente, se puede utilizar hasta 3 aceites de los aquí mencionados para hacer un masaje, para hacer una mezcla, para hacer un protocolo. Lo recomendable o tolerable son 3 aceites en promedio, y si a eso ustedes le agregan el Ninja Red, pues las posibilidades de que el paciente o de que la persona que está un tanto fuera de control de su glucosa empieza a tener mejores resultados, y aparte se vea en corto una mejora importante tanto en su aspecto como en su nivel de energía, porque estamos trabajando en esas dos partes importantes que son evitar que las toxinas de los radicales libres me sigan afectando a mi cuerpo, y por el otro lado tengo una glucosa que se está utilizando de manera apropiada y que me va a llevar a un control mucho más adecuado de mi vida diaria. Pues bien, esto es lo que yo quería compartirles sobre la diabetes y los aceites esenciales. Me voy a salir de la presentación para entrar un poquito, ¿no? ¿Les llego a la otra? Bien. Estoy a sus órdenes para apoyarlos en la consulta privada, si ustedes así lo desean. El contacto lo tiene Moni, pues creo que todos conocen a mi mujercita. Vuelvo a insistir, no es que yo sea estrictamente un mega experto en el manejo de los aceites y el paciente diabético, pero pues ya tenemos algún tiempo manejando pacientes con medicamentos y aceites, y la verdad es que hemos logrado sinergizar de una manera tan clara que los pacientes están muy satisfechos, y los más satisfechos, ¿saben quiénes son? Los órganos internos de esos pacientes, porque están trabajando de manera apropiada, y vamos a evitar las complicaciones a largo plazo, y esto le va a dar a la persona calidad de vida, que es lo que más nos importa. Personas con diabetes sí, que saben que son diabéticas, pero que tienen calidad de vida. Eso es lo más importante. Pues muy bien.